Bienvenidos a este nuevo ejemplo de distribución de frecuencias, donde vamos a trabajar con respecto a un conjunto de datos que corresponde a una variable de tipo cuantitativa continua. Ahí estamos observando este caso, donde tenemos un total de 24 datos y observamos que algunos de ellos están comprendidos con cifras decimales. Es una variable, por lo tanto, cuantitativa continua. Aquí también observamos que existe una cierta dispersión o variación entre ellos que los hace diferenciables en su mayoría. Por lo tanto, vamos a trabajarla de igual manera por una agrupación a través de intervalos. Vamos a realizar las fórmulas preliminares que ya estuvimos desarrollando en el ejemplo anterior. Ahí las tenemos, el número de intervalos a través de la regla de Sturges, el rango y la amplitud. Vamos a iniciar entonces con el número de intervalos recomendados para este caso. Hacemos entonces la operación 1 más 3,322 logaritmo del total de datos, que corresponde a 24. Esto nos da un resultado de 5,585. Redondeando este valor a su entero correspondiente, aproximadamente sería 6. ¿Sí? Entonces, nuevamente nos están haciendo la recomendación a través de lo planteado por la regla de Sturges, que para esta base de datos le realicemos una agrupación donde cuente con 6 intervalos. Vamos a calcular el rango, identificando el valor máximo y el valor mínimo. El valor máximo, en este caso, es el 22. Y le vamos a restar el valor mínimo que observamos, que sería simplemente 20. Hacemos la resta correspondiente, 22 menos 20 nos va a dar un valor de 2. Finalmente calculamos la amplitud como el cociente entre el rango y el número de intervalos, que va a ser igual a 2 sobre el número de intervalos 6, 2 sextos, que equivalen a un tercio, y que en decimales sería 0,3333. Aquí juega nuevamente la recomendación mencionada en el caso anterior. Como tenemos una variable cuantitativa continua definida por un decimal en los diferentes datos, quiere decir que la amplitud debe quedar igualmente aproximada o redondeada a un decimal. Por lo tanto, nos indica que vamos a trabajar con una amplitud igual a 0,3. Todos nuestros intervalos deben quedar garantizados en una amplitud igual a 0,3. Lo hacemos así porque, como podemos observar en nuestra base de datos, los decimales que tienen nuestros datos son solamente 1. Si hubiera algún dato que tuviera 2 decimales, pues deberíamos haber dejado la amplitud en 0,33. Es decir, esa definición se da de acuerdo al dato que más cifras tenga. Vamos a construir la tabla de frecuencias correspondiente a través de los intervalos. Iniciamos con el valor menor, que es igual a 20.
y debe llegar, su límite superior para garantizar una amplitud de 0,3, exactamente debe llegar a 20,2. ¿Sí? Porque este 20 inicial, pues es un dato que ya cuenta, digamos que sería como un 20,0 y estaría 20,0, 20,1, 20,2. Ahí está exactamente la amplitud de 0,3. El siguiente intervalo inicia en su consecutivo correspondiente. De modo que si el primer intervalo terminó en 20,2, su consecutivo correspondiente pues va a ser 20,3. Y este va a llegar hasta 20,5. Ya que igualmente ahí estaríamos cumpliendo con la amplitud de 0,3. Es decir, los datos que caben dentro de este intervalo son los que correspondan a 20,3, a 20,4 y hasta 20,5. Ahí está la amplitud de 0,3. El siguiente intervalo, en el consecutivo correspondiente de 20,5, que es 20,6, y va a llegar hasta 20,8, límite superior. El siguiente intervalo inicia entonces en 20,9 y va a llegar hasta 21,1. El siguiente intervalo en el consecutivo de 21,2 inicia, finaliza en 21,4. Siguiente intervalo inicia en 21,5 y llegaría hasta 21,7. Y observamos que hasta acá ya se ha cumplido los 6 intervalos que nos estaba recomendando la operación inicial por la regla de Sturges. Pero vemos que nuestro dato mayor, que es igual a 22, no alcanza a estar comprendido todavía dentro de estos intervalos. Por lo tanto, debemos construir un intervalo más a fin de garantizar su comprensión. Ese siguiente intervalo, igualmente manteniendo las operaciones que llevamos, iniciaría en el consecutivo de 21,8 y exactamente al garantizar también su amplitud de 0,3, pues va a llegar hasta 22. Ahora sí, ya tenemos desde el 20 hasta el 22, que es la totalidad de los datos que tenemos. Vamos con la frecuencia absoluta. Aquí el conteo de cada uno de los datos que corresponden a las limitaciones especificadas por los intervalos. Acá va a ser el conteo exactamente de los datos que están entre 20 y 20,2. Observándolos en la base de datos, se identifican 3. Y ese es el valor de la primera celda de la frecuencia absoluta. De 20,3 a 20,5 hay un total de 4. Entre el 20,6 y 20,8 hay 3. Entre 20,9 y 21,1 hay 3. Entre 21,2 y 21,4 hay 5. Entre 21,5 y 21,7 hay 2. Y entre 21,8 y el 22 hay exactamente 4 datos. Esa es la frecuencia absoluta correspondiente para cada uno de los intervalos que construimos. Vamos con la frecuencia acumulada. Inicia siempre en el primer valor que tiene la frecuencia absoluta. Por lo tanto, ahí tenemos 3. Vamos realizando la suma. 3 más 4, 7.
7 más 3, 10. 10 más 3, 13. 13 más 5, 18. 18 más 2, 20. 20 más 4, 24. Ahí tenemos efectivamente el total de datos de nuestra base. Vamos a calcular las frecuencias relativas, los cocientes entre cada uno de los valores de la frecuencia absoluta y el total de datos. El primero de ellos va a ser la división de 3 sobre 24. Voy a trabajar aproximando a 3 decimales. Eso nos da un valor de 0,125. Luego tenemos 4 dividido 24. Va a ser igual a 0,167. Nuevamente 3 sobre 24. 0,125. Nuevamente 3 sobre 24. 0,125. Ahora 5 dividido 24. 0,208. 2 sobre 24 va a ser igual a 0,083. Recuerden que estoy realizando aproximaciones a 3 decimales a fin de no saturar la tabla. Y por último, 4 sobre 24, que va a ser igual a 0,167 aproximado. Esos serían los valores correspondientes a las frecuencias relativas. Estamos trabajando en su forma decimal. Por último, vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada, que inicia de igual manera con el primer valor de la frecuencia relativa. Por lo tanto, aquí tenemos 0,125. Realizamos la suma. 0,125 más 0,167 para un valor de 0,292. Acá es 0,292. Le sumamos el 0,125 para un resultado de 0,417. Ahora nuevamente le sumamos el 0,125 siguiente, nos da 0,542. Le sumamos 0,208, da 0,75. Más 0,083, da 0,833. Y finalmente le sumamos 0,167 para llegar al valor de 1. Muy bien, esa sería la tabla de frecuencias para este ejemplo donde tenemos una variable cuantitativa continua definida por un decimal que posee la mayoría de sus datos y que por observación la caracterizábamos como una agrupación por intervalos debido a la dispersión considerable o la diferencia considerable que existía entre cada uno de los datos. Aquí podemos verificar las últimas casillas. En el caso de la frecuencia acumulada está el total de datos igual a 24. En el caso de la relativa acumulada llegamos aproximadamente al 1. Y estos son los ejemplos
que hemos traído de forma manual. Nos vemos en los siguientes videos donde vamos a trabajar estas distribuciones de frecuencia a través de la herramienta Excel, donde podemos automatizar cada una de estas tablas.